Perfecto. Sé muy bien que el mensaje anterior de esta serie estuvo llena de verdades. Verdades bastante incómodas. Un montón de verdades. ¿Cómo funciona el tema de creer, de la salvación? ¿Cómo es este proceso? Nosotros le llamamos proceso, que lo vemos como muy largo. ¿Cómo es esto? Bueno, lo vimos en la sección anterior. ¿Cuáles son esas verdades? Voy a enumerarlas sin jerarquía, sin darle jerarquía, ¿no? Solo estamos recordando lo que vimos la semana pasada. Todas son importantes y todas están conectadas, así que si voy a enumerarlas, no es por darles jerarquía. La primera que vimos fue que creer en Cristo tiene un efecto inmediato. Entonces, para las personas que todavía andan diciendo, no, yo todavía ando resbalando, bueno, la realidad es que creer en Cristo tiene un efecto inmediato. Y ese efecto inmediato no es precisamente la perfección, que es otra cosa que nosotros tenemos que quitar de nuestra cabeza. Creemos que venir a Cristo, y eso tiene un efecto inmediato en nuestra vida, eso va a terminar en perfección. O sea, vamos a ser perfectos. Y eso no es verdad. ¿Sí? Afecta la salvación, el creer en Cristo, en puntos muy importantes de nuestra vida, pero esto se ve inmediatamente y es permanente. Pero les vuelvo a decir, esto no es perfección. De hecho, hay un concepto que se llama santificación progresiva. Entonces, hay un efecto inmediato, pero no se llama ese efecto perfección. Vamos todavía a estar resbalando. Pongámoslo de esta manera. Es como si la salvación fuera el proceso de un agricultor que está preparando la tierra. Y nosotros somos la tierra. Nosotros vamos a hacer ese terreno que va a ser preparado. Entonces, cuando el agricultor ve el terreno y dice, qué bonito terreno, voy a trabajar en ese terreno. ¿Qué hace primero? Trabajar en la tierra. La tierra no va a volver a ser igual, pero tampoco es el final. Esa es la salvación. Eso es creer en Cristo. No somos iguales, pero tampoco es el final. Vamos a tener frutos, el agricultor va a sembrar en nosotros y después va a cosechar, pero no vamos a ser igual, no vamos a ser como ese terreno ahí abandonado, sino que vamos a hacer un terreno listo para sembrar, para cosechar. Lo segundo que vimos es que la salvación es un asunto muy, muy personal. Cuando alguien es salvo, esta persona desea que todos sean salvos, que todos los que están alrededor sean salvos. Y esto se puede ver como una especie de virus. Si alguien tiene gripe aquí, me va a entender. Si alguien tiene COVID aquí, me va a entender. Esto es una especie de virus, ¿no? Cuando uno llega a Cristo y verdaderamente se ha arrepentido y cree y es salvo, esta es una especie de virus. Va a la casa y empieza a contagiar a todo el mundo. Pero no porque sea un virus significa que sea una vacuna. Para que lo tengan en mente, no porque una persona se vacune, toda la familia va a ser vacunada. Entonces, cuando nosotros vemos que en la Escritura dice que serás salvo tú y tu casa, no quiere decir que si una persona de la casa es salva, todos van a ser salvos. No funciona así. Es como un virus que contagia, pero no significa si yo me vacuno, toda mi familia va a ser vacunada. Recuerden que la frase completa a ese texto es: cree en el Señor Jesús y serás salvo, y todos los de tu casa que también crean en el Señor Jesús serán salvos. La tercera cosa que vimos es que la salvación tiene un impacto en nuestra identidad. El cómo reaccionamos a una situación refleja nuestra identidad. Y hay dos formas de reaccionar. Según Gálatas 5, hay dos formas de reaccionar. Por las obras de la carne. Dice, estoy teniendo problemas en el matrimonio y me enojo y digo cualquier cosa. Bueno, eso es reaccionar por las obras de la carne. Pero la otra forma de reaccionar es por el fruto del Espíritu. Como nosotros reaccionamos a un evento, a una situación, habla de nuestra identidad. Entonces la salvación incluso modifica tu percepción de la Escritura. Lo hablamos, ¿no? Hay pequeñas verdades que también lo hablamos la semana pasada. Les hablamos, por ejemplo, a los dormilones que están ahí bostezando y dicen, qué aburrido, qué cansancio.
Bueno, la salvación cambia porque se está exponiendo palabra de Dios. Entonces, imagínense a Dios ahí hablando y tú durmiendo. Entonces, la salvación cambia todo esto. Sí, cambia. Por eso es normal que los adolescentes que recién llegan al Evangelio se empiecen a aburrir. Es normal. No es que la predicación sea aburrida. Algunas sí lo son. Pero no es tanto que la predicación sea aburrida, sino que no hay una conexión con la palabra de Dios. Entonces, obviamente, vas a estar aburrido y todo eso. Así que tranquilos, porque cuando el Señor te toca, incluso esa parte cambia. Sí. Modifica nuestra forma de ver la vida. Modifica tus prioridades, dando a lo eterno el primer lugar que lo terrenal. Y ahí vimos a Lidia donde decía, te entrego mi casa, te entrego mi negocio, todo lo que necesites, ahí está. Todo esto es tuyo para el Evangelio. Todo lo que necesites, ahí está. Así que la salvación modifica eso. Y cuando hablamos de prioridades, también hablamos de los varones. Sí creo que me metí mucho con los varones, pero era necesario. Ahí hablamos, por ejemplo, de los varones que cambian las prioridades, dándole a lo eterno mayor prioridad que lo terrenal. Entonces, si ves al carcelero yendo corriendo por su familia, porque eso era importante. Era importante que ellos madrugaran, 12 de la noche, fueran a la cárcel, todos lagañosos, y recibieran la palabra de Dios. Era importante eso. Entonces, cambia tus prioridades cuando tú eres salvo. Y el capítulo 16 se enfoca mucho en ese tema. El cómo nosotros reaccionamos refleja nuestra identidad. Cuando alguien dice, yo soy cristiano, pero todavía tengo problemas en el matrimonio, creo que tienes que revisar de nuevo lo que dice la Escritura acerca de la salvación y cómo impacta eso. Tienes que revisar de nuevo eso, porque no está cuadrando esto. Tú dices, no, es que todavía tengo problemas con mi carácter, todavía reacciono, yo también me dejo de llevar. Revisa de nuevo tu salvación. Ya habíamos hablado de esto, pero Pablo a los corintios dijo, oigan, ustedes examinen su fe. Y les estaba hablando de problemas matrimoniales, de liderazgo, de estar sumiso, o de obedecer, mejor, estar sumiso, de obedecer, de su relación entre hermanos. O sea, no me caen los hermanos. Bueno, revisa tu fe. Es posible que algo no esté cuadrando ahí. Porque también Juan lo dice, si tú amas a tu hermano, pues es que has experimentado el amor de Dios. Pero si no amas a tu hermano, es que no has experimentado el amor de Dios. Entonces revisa tu fe. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos refleja nuestra identidad? La salvación tiene un impacto en nuestra identidad. Ese carcelero que se durmió mientras Pablo y Silas oraban y cantaban, cuando fue salvo, los lavó, los limpió, les cocinó. Imagínense eso. Les cocinó y les mantuvo en su casa. La cuarta cosa es que la salvación es una invitación simple, bastante simple. Es ven, aquí está Jesús. Es bastante simple la invitación, pero tiene grandes implicaciones y tiene grande alcance. Cambia la percepción de lo que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ya no nos vemos tan inteligentes como creíamos, tan santos como creíamos, tan buenos como creíamos. La salvación cambia, sí, cambia eso. Te vuelves más agradecido porque en medio de lo malo que eres, que no haces nada bien, Dios es tan bueno con uno. Entonces cambia la percepción, ya no eres tan bueno, ya no eres el trabajador que tú piensas que eres, o el proveedor que tú piensas que eres, o el cristiano que tú piensas que eres. Cambia la percepción. Hay un cambio en cómo ves la realidad y las necesidades de los que están a tu lado. Cuando uno es salvo, se da cuenta de eso. Ya no está diciendo, no, es que mi hijo está pasando por la adolescencia. Es normal. No. Cuando tú eres salvo y entiendes y estás lleno del Espíritu Santo, entiendes lo que realmente está pasando. ¿Qué está pasando? No es salvo. Eso es lo que está pasando. Nada más. Eso es lo que está pasando. Entonces tú ya cambias la realidad y la necesidad de los que están a tu lado. Ya ves otra cosa, ya empiezas a mirar de otra manera. Cambia el enfoque que ha tenido tu vida. Si tu vida está llena de voy a trabajar para tener esto, bueno, el Señor dice, oigan,
¿para qué trabajan si esto al final se va a perder, ¿no? Tampoco dice que no trabajen, pero ya cambia la perspectiva de tener un trabajo, de tener estudios, de buscar algo en la vida. Ya cambia tu percepción. Ya no eres como Lidia, que era una mujer exitosa, que tenía un trabajo y un negocio muy próspero. Y cambió eso y dice, bueno, vengan a mi casa y les entrego todo y hagan de esto el centro evangelístico para todo Filipos. Entonces cambia la percepción cuando tú eres salvo. Hechos 16:31 dice, y ellos respondieron, creen en el Señor Jesús y serás salvo. Esta respuesta es muy simple y tiene tres cosas. La invitación, cree en quién, en Jesús, y la promesa, y serás salvo. Si ustedes lo ven, es una respuesta bastante simple de la que nosotros posiblemente le hemos dado al cristianismo. Simple, pero con grandes implicaciones, porque modifica todo. ¿Sí? Nuestra percepción, en la forma en que nosotros vemos, la forma en que nosotros vemos la escritura también, la forma en que vemos el ir a la iglesia. Es decir, no estoy yendo a una cárcel, estoy yendo a un lugar donde están asientos cómodos, donde hay asientos donde se ajustan a mi ser. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Y ahí cambia la percepción. Entonces, es posible que yo tenga un problema. Y cambia la percepción. Solo quiero mencionar algo antes de continuar con el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. No tardes mucho en llegar a Cristo. ¿Sí? No tardes mucho. Un predicador planteó dos preguntas importantes que debemos hacernos nosotros mismos. Si hoy murieras, ¿irías al cielo? ¿O vas a decir, no, mi esposa es cristiana, me va a arrastrar? Mi esposo es cristiano y me va a arrastrar. Mis padres son cristianos y me van a arrastrar. No me van a dejar solo. Si hoy murieras, ¿te irías al cielo? Otra pregunta es, si hoy te encontraras frente a las puertas del cielo y Dios te preguntara, oye, ¿por qué tengo que abrirte las puertas? ¿Cuál sería tu respuesta? Volvamos al pasaje, recordemos. Tengan en mente esas preguntas porque son importantes. Hechos 16:25. Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraba y cantaba himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y los lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Una pregunta que me hice, hermanos, que al final lo voy a responder, pero que tengan en mente ustedes. Una pregunta. Si el carcelero ya fue salvado, o sea, su vida fue salvada, ¿por qué buscó la salvación? Piénselo, o sea, ya fue salvo, o sea, salvado. No iba a morir, pero él inmediatamente dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
O sea, no había consecuencia porque ninguno de los prisioneros había escapado. Él había hecho un buen trabajo y no había ningún problema en eso. ¿Por qué después de ser salvado buscó la salvación? ¿Qué de bueno tiene la salvación? La respuesta de Pablo y Silas al carcelero cuando él hace la pregunta muy importante de qué debo hacer para ser salvo, es simple, pero parece que nosotros lo hemos complicado. Nosotros somos los que lo hemos complicado. Aún parece que nosotros mismos hemos cambiado la respuesta simple a respuestas bastante complicadas. Si alguien te pregunta, papá, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú qué responderías? Vete a la iglesia, ora. Hagamos todo un ritual de la oración, ¿no? Ven, repite después de mí. Ya vas a ser salvo. Arrepiéntete y no le explicas qué es arrepentimiento. Entonces, parece que nosotros hemos cambiado la respuesta simple a una respuesta bastante complicada. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El sermón de hoy lo voy a separar en dos puntos. Voy a terminar la parte que tenía que haber terminado la semana pasada, pero era muy largo. Y después, en la segunda parte, voy a regresar y nos vamos a enfocar en una palabra, la palabra creer. Le recuerdo, voy a terminar la parte que tenía que haber terminado la semana pasada y después regresamos al texto y al concepto que quiero tratar esta mañana. Así que brevemente terminaremos hoy el capítulo 16. Y empezaremos con las disculpas de los magistrados. Versículo 35. Dice, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, no me voy a enfocar esto, hermanos, pero noten que la fidelidad del carcelero cambió. Porque él es un empleado de los magistrados. Y si un magistrado te dice, oye, suelta a esos hombres, ¿qué vas a hacer tú? Le sueltas. Pero aquí cambió. Antes de soltar, le pregunta a Pablo, oye, Pablo, ¿te puedo soltar? ¿Ven cómo cambia nuestra identidad y puntos bastante importantes de nuestro ser? El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que le suelte. Así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera, Pablo bien rencoroso, ¿no? Bien rencoroso. De ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos. Caramba, Pablo bien rencoroso. Miren, la respuesta de Pablo parece que no concuerda con su respuesta de himnos y oración. Solo lo vimos la semana pasada, pero es lo que pasó inmediatamente. Cuando les castigaron y les llevaron a lo más profundo, a la alcantarilla, les pusieron los cepos y bueno, ahí no se quejaron. Ahí estuvieron orando y cantando. Pero aquí, cuando ya les van a soltar, Pablo bien rencoroso dice, no, que vengan a sacarnos ellos. Bien rencoroso Pablo. Entonces, parece que no concuerda, pero Pablo da una respuesta con una palabra bastante importante ahí que es necesario que usted la subraye. Secretamente. Dice versículo 37, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. Pues esa palabra secreto o secretamente es importante. Y ahí está la clave de por qué Pablo responde de esa manera. Versículo 38.
Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Recuerden que criollamente yo les dije, Pablo y Silas eran negritos, Timoteo y Lucas eran blanquitos. Entonces dijeron, estos blanquitos son romanos y estos negritos no son romanos. Han de haber venido, no sé, de África, exactamente, África. Entonces, como no son romanos, metámosles nomás en la cárcel. Dice, y al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Dije, ay, caramba, les metí a la cárcel a dos negritos romanos. Versículo 39. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos, le rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces Pablo está forzando a los magistrados a declarar públicamente la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que no hay que enjuiciar a negritos. Esa es la verdad. Y con las disculpas, los magistrados estarían declarando públicamente que ellos fueron los que quebrantaron la ley. Entonces, Pablo está forzando algo. Con sus palabras está forzando algo. No solamente está metido en eso de me tienen que pedir disculpas. Eso no está pidiendo Pablo. Pablo está forzando algo de los magistrados. Y eso es que ellos declararan públicamente que ellos fueron los que transgredieron la ley. No fue Pablo ni Silas. Fueron los magistrados que transgredieron la ley. Entonces, ¿qué quebrantaron estos magistrados? Bueno, debemos notar que la infracción que cometieron los magistrados de Filipos no era que ellos se equivocaran en encarcelar. O sea, no se centra en el castigo o encarcelar a Pablo. Ahí no está el centro de esto. El tema apunta a otra cosa. Hacer Filipos, sé que es medio, pero escúcheme, al ser Filipos una colonia romana, estaba bajo la ley romana. Por lo tanto, ellos no podían agredir ni encarcelar a ningún ciudadano romano, es decir, ni a Pablo ni a Silas. No podían hacer eso. Tenían que ser justos. Y lo que ellos no fueron fue justos. Entonces Pablo está tratando de presionarles a ellos diciendo, oiga, nosotros no cometimos ningún delito. Quitemos esa idea. Lo que estoy tratando de forzar, dice Pablo, es que ustedes entiendan que ustedes fueron los que quebrantaron la ley, no nosotros. No está diciendo, miren mi espalda cómo está. Ahora me tienen que pedir disculpas de rodillas. No, Pablo está tratando de que ellos entiendan que ellos fueron los que quebrantaron la ley, no Pablo. Versículo 37, pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente, y ahí está, no está enfocado en el azote, sin hacernos juicio. Es decir, Pablo está diciendo, no, si nos hubieran hecho un juicio justo, y nos hubieran llevado a los azotes, estaría bien. Pero el problema fue que nos azotaron sin hacernos un juicio justo. Ese fue el problema. Y nos han echado a la cárcel. Ahora nos sueltan en secreto, de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos, ahí dice, creo que fuimos en contra de la ley, tuvieron temor. Así que Pablo está alegando que el proceso no fue el correcto. Eso es lo que Pablo está alegando. No que le azotaran, no que le metieran a la cárcel, sino que el proceso no fue correcto. Esto parece un detalle insignificante, pero cuando nosotros hablamos de que nuestras reacciones también hablan de nuestra identidad, este dato importante es sumamente importante. Este dato insignificante es sumamente importante. Entonces, las palabras que está utilizando Pablo hablan de su propia identidad. Un cristiano busca lo justo.
Más allá de su propio beneficio, busca lo justo. Entonces, las palabras que está utilizando Pablo es buscar lo justo. Ya la azotaron, ya le pegaron, ya le mandaron a lo último, ya sufrió, pero él no está diciendo, miren cómo me trataron. Él está diciendo, oigan, el juicio fue injusto. El juicio fue injusto. El proceso que llevó a que nosotros fuéramos públicamente azotados y nos llevó a la cárcel fue injusto. Ese fue el problema, el proceso. Ahora, también tengan en mente que Pablo está estableciendo una iglesia en Filipo. Por lo que exigir que se diga la verdad y lo justo es una enseñanza también a la iglesia. Imagínense, porque esto está pasando en la casa de Lidia. Entonces imagínense que vengan los magistrados a decirle, Pablo, lo siento, no creímos que eran romanos, es que tu color también nos dijo que no era, entonces discúlpanos. Y Pablo dice, no, tienen que ustedes decir públicamente que su proceso fue injusto. ¿Delante de quién le está diciendo? Delante de la iglesia que se estaba estableciendo en Filipo. Entonces también les está enseñando a la iglesia a buscar lo justo, a ser justos, ¿sí? A reclamar por lo que es justo. Más allá de mi propia satisfacción, Pablo les está diciendo, busquen lo justo. Así que es posible, hermanos, que después de esto la ciudad de Filipos fuera más cautelosa con la iglesia. Pero más allá de eso, hay un precio por ser cristiano y Pablo siempre lo mencionó. Siempre mencionó que van a ir a la cárcel, que van a ser azotados, que van a ser escupidos, insultados. Eso era parte del mensaje de Pablo. Pero aquí Pablo le está diciendo, aún a pesar del precio de ser cristianos, ustedes tienen que buscar lo justo. ¿Ven cómo cambia la salvación incluso en esos detalles? A veces la gente busca su propia justicia, ¿no? Y Pablo no está buscando su propia justicia, está buscando que se haga lo justo. Y a veces hacer lo justo significa que también va a ir en contra de nosotros. Entonces, ahí hay un cambio. Esto habla de cómo transforma la salvación nuestra mente, ¿no? Y ahí estás diciendo, no, es que el presidente es así y asado, y yo no estoy de acuerdo. Y estás buscando tu propia justicia. Y no es así. El cristiano tiene una mente distinta. Busca lo justo. Así que la actitud de Pablo sigue siendo la de un hombre maduro en la fe. Porque la fe en Cristo también trata de defender la justicia. O sea, trata de eso, de que nosotros defendamos la justicia. Pero esa defensa tiene una perspectiva inclinada al cuidado. Pablo estaba pendiente de que los hermanos de la iglesia que estaban haciendo en Filipos entendieran qué es buscar lo justo. Pablo está dejando a un lado su tema personal de a mí me hicieron esto, yo sufrí esto. En lugar de esto está diciendo, oigan, tengan cuidado porque si viene otro negrito y resulta ser romano, si no tienen cuidado, hagan lo correcto, señores magistrados. ¿Y ven cómo cambia? Hagan lo correcto. Tengan cuidado ustedes también. Sí, Pablo se enfoca en la defensa de la justicia y el cuidado que tenía que tener la iglesia también a partir de eso, de sean justos. Busquen la justicia, sean justos. Más allá de mis problemas personales, sean justos ustedes. Versículo 40, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. ¿Qué les dijeron ahí? Posiblemente les enseñaron sobre esto, lo que había pasado, sobre el precio de ser cristiano, pero sobre todo eso, sean justos, compórtense de manera justa, que el mundo, que la sociedad les vea como cristianos, no como alguien que estaba ahí peleando de ahí, ay, es que esto no me gusta. No, sean cristianos, compórtense como cristianos. Habiendo terminado el capítulo, regresemos al tema central de este sermón. Teniendo en cuenta algo sumamente importante, el capítulo 16 tiene una constante en forma de pregunta.
¿Cuál es esta pregunta? ¿Cómo respondemos? Esa es la constante del capítulo 16. De hecho, lo que acabamos de leer también entra en eso de cómo respondes. A la injusticia, ¿cómo respondes tú? Y esa pregunta habla de nuestra identidad, que viene de creer para ser salvos. Entonces, el siguiente punto no solo nos va a dar respuesta al significado de creer, sino también nos va a dar el por qué creer. Yo creo aquí, hermanos, que aquí en nuestra iglesia hay dos tipos de personas. Las personas que ya creyeron y las personas que les falta creer. Espero que sea por lo menos mitad, mitad y no sea 10%, 90%. O sea, 10 que han creído y 90 que no han creído. Yo espero que por lo menos sean mitad, mitad, pero esa es la realidad. Hay personas que han creído verdaderamente y hay personas que no han creído. Que se quedan como el carcelero de la parte buena de ser salvo, pero no quieren buscar la salvación. Así que el texto, este punto que vamos a ver, pues habla de eso, del significado de creer y por qué deberíamos creer. Y ahí viene otra vez la pregunta que les decía. ¿Por qué el carcelero, después de ser salvo, buscó la salvación? Muy bien, empecemos, si no, no vamos a terminar. Las implicaciones de la palabra creer. Versículo 30. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús. Respuesta simple, pero nosotros lo hemos hecho complicado. Muy bien, vamos a ver las implicaciones de la palabra creer. ¿Qué significa creer? Primero, la palabra creer implica poner nuestras esperanzas solo en Jesús. ¿Suena simple? Bastante simple, pero nosotros lo hemos complicado. Parece sencillo, pero es bueno que aclaremos esto. No es Jesús más mis obras, es solo Jesús. Entonces, cuando tú llegas a la salvación y crees en Jesús, le estás poniendo todas tus esperanzas en Él. No soy yo, es Jesús. No son mis obras, es Jesús. No es Jesús más mi conocimiento de la Escritura. No, es solo Jesús. ¿No lo que significa eso? Es básicamente lo que hizo el carcelero de arrodillarse en el estiércol y decir, yo no soy nada, es Jesús. Es solo Jesús. No soy yo, es Jesús. Pablo y Silas no dicen intenta o haz lo mejor que puedas. Eso no dice. Ellos están contestando, cree en el Señor Jesús. No es inténtalo. Y vamos a ver si es que en algún momento lo logras. No, es cree en el Señor Jesús. Es simple la respuesta que Pablo y Silas le están diciendo. Y eso hace que cuando nosotros, o cuando alguien te pregunte, oye, si tú mueres hoy día, ¿te vas a ir al cielo? Tú puedes responder, sí, me voy a ir al cielo. Y no hay ninguna duda sobre eso. Y si te preguntan, ¿y por qué crees que vas a ir al cielo? Tú vas a decir, porque creí en el Señor Jesús. Y nada más. ¿Me explico? Entonces, la palabra creer implica poner todas nuestras esperanzas en Jesús. Si tú todavía tienes duda de si hoy mueres, ¿dónde te vas a ir? ¿Dónde te vas a ir? Bueno, es que no has entendido esto, no has puesto todas tus esperanzas en Jesús. Y todavía tienes dudas. Entonces, si alguien te pregunta, oye, ¿vas a ir al cielo? Tú vas a tener que contestar, sí. ¿Por qué? Porque creí en el Señor Jesús. Y ya. Y se acabó. Fijémonos que la palabra creer está en textos sumamente importantes y para esto es necesario ir al texto que en sí mismo es una Biblia completa. Vamos a Juan 3:16. Hago que lo busquen porque es importante, así que búsquenlo. Juan
3:16. No me digan, no, es que yo ya me sé de memoria. No, búsquelo. Juan 3:16. No me pregunte dónde está. Búsquelo, Juan 3:16. Ya que lo encontraron. Oye, hermanos, ¿cómo se demoran? Por eso no querían buscarlo, ¿no? Juan 3:16, búsquelo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que ¿qué? Que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces tenga en mente esto, este versículo de Juan 3:16 fue dado ¿a quién? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, un sacerdote. Ese era Nicodemo, alguien que sabía de la escritura. Y Jesús, antes de ese versículo, le afirma que era necesario que Nicodemo naciera de nuevo. Juan 3:3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el nuevo nacimiento con poner nuestras esperanzas en Jesús? ¿Qué tiene que ver todo esto? El detalle está en la obra de Jesús. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que cree en él no es condenado. ¿No les parece algo bueno eso? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esta es la verdad. Necesitamos creer, necesitamos poner nuestras esperanzas en Jesús, necesitamos entender que Jesús, la obra que hizo Jesús fue suficiente. Eso necesitamos creer. Si no creemos que Jesús es suficiente, entonces vamos a seguir con nuestra forma de vida. Vamos a seguir renegando de lo que tenemos, vamos a seguir creyendo que por nuestro esfuerzo nuestra familia está todavía. Porque no hemos puesto nuestras esperanzas en Jesús. Así que no es que solo debemos creer, sino que necesitamos creer. Porque en el momento que nosotros creemos en Jesús y le entregamos todas nuestras esperanzas, algo cambia. Y empezamos a ver la vida de distinta manera. Empezamos a ver que Dios es maravilloso, es misericordioso, y aún no teniendo lo que quisiéramos tener, tenemos lo que necesitamos tener. Y vemos las cosas de distinta manera. Entonces no es que debemos creer, sino que necesitamos creer. La persona que todavía depende de sí mismo, que todavía está con su orgullo, que no quiere inclinarse delante de Dios, necesita creer. Porque le cambia la vida. Solo en Jesús hay salvación. No está en mis obras. No soy yo. Solo Jesús. Jesús hizo la obra. Y Jesús vino para hacer esa obra que no precisamente es para juzgarnos, sino para salvarnos. Es que por la obra de Jesús nosotros podemos decir confiadamente, cuando el Señor me llame, cuando se lea la lista allí, yo voy a decir, amén, presente. Porque no soy yo, no son mis fuerzas, es Jesús. Es simple, es Jesús. Cree en el Señor Jesús, pon tus esperanzas en Él. Ya, listo, se acabó. Y cuando tú llegues al punto de decir, ay, como que me cuesta todavía hacer esto, sigue creyendo más en Jesús. Y vuelve otra vez. Solo Jesús, es solo Jesús, no soy yo. Creer significa poner mi confianza en Jesús, sabiendo que su obra es perfecta, que no necesito nada más. Eso es creer en Jesús. La segunda implicación de creer viene del término nacer de nuevo. Ahora, sé que la mención del nacimiento o del nuevo nacimiento, visto en su contexto, realmente sí es un insulto.
Sí, les había explicado esto, que es un insulto. ¿Para quién? Para Nicodemo, pero también para los religiosos que dicen, no, yo ya estoy bien, yo ya he llegado a lo máximo de lo máximo. Entonces, es un insulto que te digan, tú que te crees el máximo de los máximos, oye, estás tan corrupto que para que algo bueno salga de ti, tienes que nacer de nuevo. Es como ese chiste de cuando alguien es feíto y dice, ay, me quiero hacer una cirugía. Y dice, no, tú tienes que nacer de nuevo. Si quieres arreglar algo de aquí, tienes que nacer de nuevo. Y es así lo de Nicodemo. Estaba tan corrupto, siendo él religioso, que Jesús le dice, oye, es necesario que nazcas de nuevo para ver si algo bueno va a salir de ahí. Entonces sí, en el contexto realmente sí es un insulto, pero ten en mente esto, necesitamos una vida nueva. Todos necesitamos una vida nueva. O todos en algún momento necesitamos una vida nueva. No es necesario o sea, no necesitamos cambiar algunos aspectos de nuestra vida. Necesitamos una vida nueva completa. Si alguien anda cambiando de, no, antes oraba poquito, ahora voy a orar más, no, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas una vida nueva. Tú dices, no puedo con esto, todavía mi carácter, todavía mis emociones, no puedo controlarlas. Oye, tú necesitas nacer de nuevo. Porque no puedes cambiar algo y pretender que eso te va a santificar. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, lo que dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿A qué nos recuerda esto? A Gálatas 5. Cuando tú dices, no, es que todavía sigo peleando, todavía me molesto, todavía me frustro. Oye, tú necesitas nacer de nuevo. Porque solo has nacido de la carne, pero no del espíritu. Y por eso no reaccionas como el espíritu. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones del nacimiento de la carne y el nacimiento del espíritu? Las implicaciones las tenemos en Gálatas 5. El nacimiento de la carne es un nacimiento natural. Y una persona que nació de la carne solo puede responder carnalmente. No hay forma, hermanos, que una persona que no haya nacido que haya nacido de la carne responda de otra manera. Si tú naciste de la carne y eres carnal, vas a responder carnalmente. No hay otra cosa. No se puede. Entonces, para que tú puedas responder mediante el Espíritu, tienes que haber nacido del Espíritu. Entonces, las personas que no reaccionan mediante el Espíritu, con el fruto del Espíritu, es que todavía están en su carne. Lo digo simple, hermanos, pero lo que dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y después te vas a Gálatas y tú dices, así reacciona una persona de la carne, así reacciona una persona del espíritu. Pero después dice, los de la carne no tienen salvación. O sea, no. Están perdidos los de la carne. Por eso es que cuando nosotros creemos verdaderamente en Jesús, el impacto es inmediato. Porque la salvación, cuando nosotros decimos salvación, impacta en cómo nosotros reaccionamos a las diferentes situaciones. Ya no reaccionamos como lo de la carne, sino como lo del espíritu. Por eso el impacto es sumamente inmediato, ¿no? 3, si no me voy. 3, la palabra creer implica que la salvación no es un proceso. No me voy a cansar de hacer esto porque siempre escucho las mismas cosas. De que estoy en el proceso, de que no entiendo, de que esto, de que aquello, de que todavía no sé mucha palabra de Dios. Es que me cuesta. La salvación no es un proceso, es algo que sucede una sola vez entre Jesús y tú. No tiene nada que ver con tus años, no tiene nada que ver con tu conocimiento. La salvación es algo inmediato. Y cuando nosotros hablamos de algo inmediato, es que afecta cosas inmediatamente y lo hacen permanentemente. Sé que parece que estoy hablando de dos términos diferentes, creer y salvación, pero no es así. Según Hechos 16:30, dice, después de sacarlo, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Entonces la salvación tiene que ver mucho con creer. Creer para ser salvo
ser salvo para creer. No, ser salvo porque creíste. Los dos términos están relacionados ahí. Y eso implica a su vez que mis esperanzas y mi confianza solo están en Jesús y que hoy tengo una nueva vida. Es toda una transformación. Respuesta simple, pero con grandes implicaciones. Ahora, por si acaso alguien todavía tenga dudas y piensa que la salvación es un proceso, ¿por qué la salvación no es un proceso? ¿Por qué hay gente que piensa que son cristianos pero en realidad no son cristianos? Y piensa que es un proceso, que todavía tienen que cambiar algunas cosas y no cree que la salvación es algo de un impacto inmediato. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué la salvación no es un proceso? Porque, bueno, la respuesta más clara y más simple, porque la Biblia dice que no es un proceso. Y ya. Usted dice que es un proceso, que todavía está ahí tambaleando con algunas cosas. Bueno, la Biblia dice que no es un proceso, que es algo inmediato. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Entonces, si usted recuerda la historia relatada en Números de la serpiente de bronce, debe recordar que la ofensa de los israelitas causó que Dios mandara serpientes. Las serpientes mordieron a los israelitas se envenenaron y estaban muriendo. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, créate una serpiente de bronce y todo aquel que mire esa serpiente de bronce va a ser salvo. Fácil, ¿no? Fácil. Debe notar usted que la salvación no fue un proceso. No, Dios no les dijo, oigan, ustedes que están mordidos, háganse una medicina. ¿Qué les dijo? Miren y serán salvos. Y así dice Juan, ¿no? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. O sea, solo mírenlo y serán salvos. Nada más. No es un proceso, no es algo que... la salvación no tiene que ver con mis obras, con lo que yo hago. Solo tienen que mirarlo. Es fácil. Suena gracioso, pero tampoco podemos decir que la salvación depende de un miembro de la familia. Tú tienes que mirarlo. No puedes decir, ay, estoy envenenado. Mírale tú, querida esposa o esposo, que yo no puedo mirar. No, tú tienes que mirar a Jesús. Tienes que hacerlo. Cada persona tiene que creer en Jesús. Y es simple. Es sumamente simple. Solo tienes que mirarlo. ¿Qué implica creer? Poner nuestras esperanzas y confianzas en algo seguro, que es Jesús. ¿Qué implica creer? Es tener una nueva vida. ¿Qué implica creer? Es tener un encuentro personal con Jesús. Solo tienes que mirarlo. Nada más. Tú que has nacido de la carne, que has sido mordido por la serpiente, que estás muriendo, solo míralo. Nada más. Solo míralo. Pon tus esperanzas y di, la obra que hizo Jesús es suficiente. No soy yo, no son mis obras, no son mis fuerzas. Es Jesús. Y busca tener esa nueva vida. Diciendo, yo ya no puedo con esto. Sigo teniendo problemas, sigo fallando. Entonces, ¿qué necesito? Necesito creer en Jesús verdaderamente para tener una nueva vida. Para que Él cambie mi vida por completo y lo haga de nuevo. Es una invitación simple, pero con grandes implicaciones. Muy simple. Mira a Jesús. Regresando un poco al carcelero de Hechos 16, su acto y pregunta están influenciados en algo muy importante. Por eso les decía, ¿por qué el carcelero buscó la salvación si ya era salvo? O sea, su vida ya estaba bien. ¿Por qué buscó la salvación? Esa pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? La reacción del carcelero tiene que ver con algo muy importante. Su vida. Su vida. El carcelero está experimentando lo que significa ser salvo. ¿Qué es? Salvar tu vida. Es como que el carcelero lo hizo al revés, ¿no? Nosotros a veces buscamos la salvación para que nuestra vida sea salvada. El carcelero lo vivió al revés. Pero tiene un sentido esto,
Porque cuando tú ves a Jesús y tú dices, y tú ves que Jesús quiere que tu vida sea más fácil, quiere que ames como debes amar, quiere que veas la vida de distinta manera como Él la ve, quiere que veas el dinero, que veas el negocio, que veas la forma de tratar con los demás, que veas la relación entre familiares, entre amigos, de una diferente manera, como la ve Él. Y tú dices, yo quiero esa vida, vas a buscar ser salvo, porque es la única forma en que puedas tener esa vida. Dice Hechos 16:29, entonces él pidió luz y se precipitó delante y temblando se postró ante Pablo y Silas. Él ya había experimentado, ya tengo vida. ¿Qué más necesito? ¿Hay algo más grande que mi vida? Sí, la salvación. Versículo 30, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Simple, ¿no? Simple. ¿Qué hizo el carcelero? Que preguntara sobre la salvación. ¿Qué pasó con el carcelero para que preguntara sobre la salvación? Bueno, su vida fue salvada. ¿No te parece bueno que tu vida sea salvada? ¿Y por qué seguimos en las mismas? No me parece bueno que tengan una vida buena, que tengan matrimonios buenos, tengan, no sé, paternidad buena, que vean la vida de distinta manera, que no se frustren por lo que está pasando en el mundo, más bien digan, Señor, gracias, 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 porque ya mismo vienes y quiero verte, Señor, gracias porque mi familia es salva y no es parte de este mundo, gracias por eso. Si quieres todo eso, ve a Jesús. Es bueno esto. Es bueno. Aún así, hay personas que dicen no. Todavía no. Todavía hay tiempo. O me gusta la forma en que yo veo la escritura. Triste, ¿no? A mí me parece triste que la escritura te hable de una buena vida y tú sigas diciendo, no, yo quiero mantener mi vida. Quiero mantener y tener solo las cosas que me agradan del evangelio, del cristianismo. Pero entregar mi vida, no. Eso todavía no. Dice Hechos 16:27, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dirías si hoy yo te digo que tu vida puede ser salvada? ¿Lo ves algo malo? ¿Cuál sería tu reacción si hoy sientes y experimentaras que tu vida puede ser salvada? ¿Lo ves algo malo? ¿Y por qué tardas tanto? ¿No? ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué no quieres mirar a Jesús en la cruz y decirle, te entrego mi vida por completo? Haz de mí una nueva vida. Porque cambiando algunas cositas de mi vida no he podido hacerlo. Necesito una nueva vida. Estoy tan corrompido que necesito una nueva vida. Lo del carcelero fue un acto de gratitud. Es decir, tú me salvaste la vida, yo te entrego mi vida. Y es así. Tú me estás salvando la vida, yo te entrego mi vida. Nuestro nacimiento natural solo causó que nosotros fuéramos marcados por el pecado. Pero alguien ya pagó nuestro pecado en la cruz. ¿Por qué no le miramos? ¿Por qué seguimos en las mismas? ¿Y por qué seguimos autoengañándonos pensando de que sí tenemos una relación con el Señor? Pero cómo reaccionamos a la vida no habla de eso. Y empezamos a culpar, no, es que tal persona es la culpable. Yo soy bueno, pero cuando me topan, ahí reacciono, ¿no?
Ojalá no sufras como Pablo sufrió de los azotes en su espalda. ¿Por qué no quieres mirar a Jesús? Si es tan bueno, ¿por qué no quieres hacerlo? ¿Qué necesitas para ser salvo? ¿Qué necesitas para ser sanado? ¿Qué necesitas para cambiar tu vida? Solo cree en Jesús. Pon todas tus esperanzas en Él. Quita las esperanzas en ti mismo. Tú no vas a poder lograrlo. No vas a poder lograrlo. Tienes que quitar toda esperanza de ti mismo. Tienes que dejar de pensar que tú eres lo máximo. Tienes que dejar de hacer eso. Pon las esperanzas en Jesús. Mira a Jesús. Y así vas a obtener una nueva vida. Vida que viene de encontrarse con Jesús. Porque no es solo el mirar, es el contacto con Jesús. Ya terminando, hermanos, solo quiero terminar con esto. No tardes. No sé por qué tarda la gente tanto en buscar a Jesús. Solo en Él hay salvación. Cuando hablamos de salvación es todo, toda nuestra vida aquí también. No tardes tanto. Tu obra es inmediata y permanente. No busques cambiar cositas de tu vida para ver si funciona. No, tienes que cambiarlo todo. No tardes tanto. La invitación para nada es despreciable a tener un encuentro con Jesús. No es algo malo esto. Él no vino para juzgarte, Él vino para salvarte. ¿Por qué tardas tanto? Busca a Jesús. ¿Necesitas ayuda? Cree y sé salvo. ¿Quieres cambiar algo? ¿Estás en problemas? Cree y sé salvo. Muy simple la invitación. Esto es algo bueno. Solo busca a Jesús. Mira a Jesús.